2 minutos. Ahí sí. Ya, ayer habíamos estado hablando, parece que se está uniendo una persona más. Debo un minuto para que se nos... Hola, buenas noches. Emma, si es que entró recién. Hola, buenas noches. Ya, hola. Sí, íbamos a comenzar justo y llegaste de momento, así que buenas noches. Uy, qué suerte. Ya. Ya, bueno, ayer habíamos estado hablando del derecho de herencia, ¿no? Y se habían dicho un montón de elementos interesantes en cuanto a la naturaleza jurídica, agregada a Tom Aracena, e incluso quedó ahí como con un ejemplo, no sé si lo quiere agregar ahora, o no sé si te acuerdas que ayer quedaste ahí como dando vueltas. Sí, sí, hablar de un concepto, por ejemplo, del derecho real de herencia, que es la facultad jurídica que tiene una persona para suceder a otra, ya sea en todo o parte del patrimonio, del causante. Y bueno, estábamos hablando de por qué modo de adquirir uno adquiría el derecho de real de herencia. Si bien es cierto, por sucesión por causa de muerte, también se podía hacer por tradición, ¿ya? Ahora, hay una hipótesis, o sea, primero hay una norma que prohíbe los pactos de sucesión futura, que son del artículo 1463. Entonces nadie podría pactar la compra-venta de un derecho real de herencia antes que la persona muera, ¿ya? Los pactos corvinos, esto de los romanos, está prohibido. ¿Ya? Sin embargo, después que la persona muere, estos derechos pueden ser efectivamente adquiridos mediante la tradición, ¿ya? Y el ejemplo en que quedamos ayer antes que se cortara era con respecto al heredero putativo o el falso heredero, quien finalmente llegaba a adquirir por prescripción. Prescripción extraordinaria en un plazo de 10 años, estando en la tenencia, digamos, teniendo la posesión real de la herencia, o si es que tenía alguna resolución o una posesión efectiva a su nombre, podía adquirir en 5 años, ¿ya? Decíamos también que el derecho real de herencia, la doctrina dice que es de naturaleza sui generis, o también que dicen que radica según los muebles, o sea, los bienes que lo componen, de naturaleza mueble o inmueble. Finalmente se llega a un consenso y se dice que el derecho real de herencia se rige por el Estatuto General de los Bienes Muebles, ¿ya? Aquí existe una confusión, porque cuando nosotros estudiamos la tradición vamos a ver que los bienes muebles se adquieren significando la entrega que una parte le hace al otro en la transferencia del dominio, en el 684. Y en el 686, con respecto a los bienes inmuebles, mediante la competente inscripción en el registro conservatorio. Pero tenemos otro artículo, que es el artículo 688, y este habla de que se debe practicar esta inscripción, la deben practicar los herederos, para comenzar desde ese momento a disponer de los bienes inmuebles. Entonces, el 688 no es para, digamos, disponer del derecho real de herencia. El derecho real de herencia se adquiere mediante el artículo 684, que es
el Estatuto General de los Bienes Muebles. Esa era la hipótesis que estaba planteando ayer y se nos cortó. Ahí podemos continuar. Ya, bacán. Gracias por agregar estos datillos por ahí que van a salir, digamos, en las diapos más adelante, pero que sin embargo sirven, digamos, para un poquito adentrarse a lo que es el derecho real de herencia. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, en resumen habíamos dicho que el concepto general, ¿no?, de herencia finalmente involucraba un montón de activos, pasivos y un montón de bienes, como dice Tom, que pueden ser de naturaleza mueble, inmueble, y que finalmente llevan a la doctrina a generar ciertas, digamos, opiniones, ¿no? Y que finalmente el concepto que está dentro, digamos, del Código Civil es este concepto de derecho real, ¿no? Voy a agrandar esto como siempre ahí. Eso. Ya. Bueno, acá habíamos partido que había, decía que en el derecho romano la aceptación de la herencia hacía que el heredero la adquiriera, ¿no? Ese momento, digamos, de aceptarla o repudiarla, ¿no? Y por tanto, en cambio, en el sistema germánico medieval y en el consuetudinario francés, la adquisición se verificaba por el solo ministerio de la ley. Ahí lo que finalmente decía Tom, aquí, digamos, el meollo del asunto, pero sin embargo, lo importante de la aceptación es que finalmente constituye de alguna forma un hecho jurídico importante dentro de la adquisición de los bienes, ¿no? De la posesión de alguna forma. Entonces ahí ahí hay varias opiniones en general. La aceptación en nuestro caso solo tiene por objeto consolidar la adquisición verificada por el Ministerio de la Ley y la hace definitiva e irrevocable, ya que el heredero ha renunciado, por tanto, a repudiar la posesión legal de la herencia. Además del dominio del heredero por el Ministerio de la Ley, adquiere la posesión de la herencia, ¿no? El 722, el 688, en los que nombraba un poco el Tom, el 688 en sí habla efectivamente de esto. Inciso primero dice, es una posesión singularísima porque es posible que el heredero no tenga el corpus y carezca del ánimo, al ignorar completamente que le ha deferido la herencia, ¿ya? Entonces ahí es interesante desde esa perspectiva analizar que la posición legal de la herencia es esta suerte, digamos, de no saberla incluso, igual se puede tener, digamos. La posesión es diversa de la que tenía el causante, apartándose el código de todo precedente, el artículo 717, ahí para analizarlo. De esta posesión legal se derivan dos consecuencias. El heredero, por un lado, puede tomar posesión material inmediata de los bienes, y por otro lado puede ejercer toda suerte de acciones posesorias relativas a bienes que nunca ha poseído de hecho. ¿Qué acción posesoria podría usar ahí el heredero? Que ustedes sepan. ¿Qué podría hacer el heredero frente a algún bien que no esté, digamos, en su posesión, pero que sí, pero que corresponde tenerlo, digamos? ¿Alguien que nos aporte ahí? Reclamarlo, La reclamarlo acción de petición, ejercer la acción de petición. de petición. ¿Todos concuerdan en eso? Ujú. Ya. Puede Sí, reclamarlo. claro. Ahí lo importante, claro, puede ser que también eh, puede ser, yo creo que también se refiere a acciones un poquito más referidas al objeto, puede ser, no sé, una reivindicatoria, podría ser yo también, yo veo como por ahí quizás, no sé, también, en el caso de un bien específico, una casa, o no sé, un bien en específico, no sé si quizás hago una lectura quizás muy amplia, pero bueno, en definitiva la posesión legal no autoriza al heredero para disponer de modo alguno los inmuebles hereditarios, que es un poco que es lo que dice el 688 y con relación a esta suerte de tradición que finalmente sería la inscripción en el registro de conservador de bienes raíces. Puede ser tanto del decreto o la resolución de la posesión efectiva, que en este caso cuando se tramita la intestada, ¿no?
la resolución judicial o administrativa que reconoce la calidad de tal al heredero, que puede ser el heredero real o el putativo, que es lo que decía un poco también Tom en cuanto a que podía, digamos, acortarse el plazo de la prescripción adquisitiva para adquirir el derecho a la herencia. Adquisición de la herencia por otros medios. La herencia también puede adquirirse por tradición, que es lo que viene diciendo también, por prescripción. Por tradición, en tal sentido, será una cesión de derechos. Podría venderse el derecho real de herencia. En ese sentido, ¿no? Por medio de la tradición supone el fallecimiento del causante, que se haya abierto la sucesión. El derecho de suceder a una persona viva es intransmisible, lo que decía que los pactos de sucesión futura no tienen cabida en nuestro derecho, por cuanto son de objeto ilícito. El derecho de herencia es susceptible de adquirirse por prescripción adquisitiva, de manera regular, al cabo de 10 años. Ahí está el artículo también de esa afirmación. Pero en el caso del heredero putativo, que es lo que decía Tom, nuevamente ahí se le concede una suerte de... se le acortan, ¿no? el tiempo para adquirirlo, digamos. Ello se justifica yo creo que el tema del justo título, quizás, no sé. Se supone que el justo título habilita, digamos, como una posesión pacífica, ¿no? Que no lo entiendo muy bien yo ahí, pero entiendo que habilitaría tener un justo título para luego adquirir por ese medio de la prescripción adquisitiva, no sé. Sí, porque siempre va a llegar a adquirir el dominio mientras sea un poseedor regular. Ya sabemos ya que el poseedor irregular, una posesión viciada es la que nunca llega es inútil para adquirir el dominio. Genial. Luego de eso se acaba un poco el tema del derecho real de herencia y pasamos directamente a la incapacidad e indignidad para suceder, ¿no? que es un tema bastante interesante igual. Los requisitos generales para suceder, bueno, para suceder es necesario que concurran dos requisitos generales, ¿no? Ya sabemos que la capacidad en cuanto a si la persona es capaz de suceder a la otra, y la dignidad, que por cuanto tiene que ser declarada judicialmente. El asignatario, sea a título universal o singular, sucede por testamento o intestato, ha de ser digno y capaz. O sea, en ambos sentidos tiene que ser digno y capaz, ya sea a un asignatario singular o a título universal. Las incapacidades para suceder. Bueno, ya sabemos que la capacidad es la aptitud legal para suceder una persona a otra. La habilidad para adquirir por causa de muerte, para poder ser heredero o legatario. La aptitud es la norma general, ya, o sea, la regla general es la capacidad. Excepcionalmente las personas carecen de esa facultad y están enumeradas en ciertos artículos. ¿Ya? La incapacidad para suceder es una incapacidad adquisitiva o de goce, ya que el incapaz le está vedado adquirir por sucesión por causa de muerte. No obstante, el incapaz para suceder puede adquirir derechos por otro modo de adquirir que no sea la sucesión. ¿Ya? Ahí está el caso de la prescripción. La incapacidad puede ser absoluta o relativa. ¿Ya? Absoluta en el sentido de que no podría realizarlo para con nadie, ¿no? Y relativa solamente a casos especiales, o definido de la ley, a eso se refiere, ¿no? Relativa a un sujeto, a un caso específico. Incapacidad absoluta. Bueno, aquí está claro, o sea, no tener personalidad jurídica, no ser persona en sí, persona natural o persona jurídica. ¿Ya? Ahí viene la teoría de la existencia natural y bueno, ahí hay un montón de temas interesantes de tocar, pero no sé si nos vayamos para allá, depende de las diapos, porque yo no lo recuerdo mucho. La incapacidad del que no existe naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión. El artículo 962 dice que es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión. Esa es como la regla general, ¿no? Toda asignación lleva envuelta la condición de existir al asignatario al momento del fallecimiento del causante. El 955 dice. Por esto son incapaces aquellos que han dejado de existir cuando la sucesión se abre, o sea, antes del causante. De la misma forma, la incapacidad afecta a quienes no han comenzado a existir cuando fallece el causante. Hay excepciones a la regla
Y están dadas por todos estos casos, que serían las personas concebidas al tiempo de abrirse la sucesión, las personas cuya existencia se espera, las asignaciones en premio de servicios importantes, las asignaciones condicionales y el derecho de transmisión. ¿Alguien sabe qué es el derecho de transmisión? Ujú. El derecho de transmisión es aquel que faculta a los descendientes para, eh, para que ellos puedan, en representación de su padre o de su madre, aceptar o repudiar la herencia. En síntesis, Ya. Entonces, bueno, ahí como que la representación es otra institución, pues hay como que Sí, afinar ese detalle. Pero lo interesante es que finalmente era eso. O sea, el momento exacto es finalmente de alguna forma de decirlo, antes de que acepte o repudie. Como interesante claro. esa perspectiva. que parece que es distinto esos dos, transmisiones y representación. Lo vamos a ver más adelante, pero era como para tocar. ¿Por qué será excepción a Sí, la regla, digo? ¿No? Finalmente, ¿por qué excepción a la regla? Porque la persona A no ver, existe disculpa, al yo momento de abrirse. expliqué la representación, ¿o no? No, no, sí, explicaste la transmisión. Sí, explicaste la transmisión en el sentido de que sí, está finalmente explicando la Ah, representación y cuando pensé una que me había persona... confundido. No, no, si lo explicaste bien. Sí, yo lo veo de la misma forma. O sea, si la persona no ha aceptado o no ha repudiado la herencia, ese derecho adquirido se transfiere o se transmite, perdón. ¿Cachai? Ahí es necesario tener sí, ahí es necesario el parentesco, de alguna forma. Ya, pero debo hacer una corrección. sí, Que la diferencia entre la transmisión y la representación, el derecho de representación, hay que nombrarlo como derecho de representación, sí. es que en la representación la ley solamente faculta a los descendientes, ya sea a los hijos, que representen a su padre o a su madre. Pero en la transmisión puede ser, es de modo indirecto, entonces puede transmitir a cualquiera de sus herederos. Bueno, ahí hay un detallito, sí, pues, es hasta los hermanos nomás, ¿ya? Pero lo revisamos si va a salir más adelante quizás, ¿ya? ¿Sí? Revisémoslo, si no- pero la idea va bien, va bien. De hecho, es como o sea, tampoco es como, la idea es como, si a alguien se le representa, digamos, esta idea, la idea es saber como un tema general. Ya sabemos que cada uno puede ir a la norma y buscar específicamente, pero Claro. si a alguien le preguntan, no sé, por la casa, oye, ¿qué es el derecho de transmisión? Por último, tener una idea. ¿Cachai? Es como eso es lo que se requiere, yo como conocimiento general. Sin embargo, yo veo que Claro. ustedes son como muy estudiosos, así que como que, como Lo que que pasa es que en la norma, se sabe no muy bien el recuerdo tema. los artículos, pero están juntos. La norma hace la diferencia en que en la transmisión menciona solamente a los herederos y en la representación es un poco más específico. Sí, Y, como te digo, lo vamos a revisar y más adelante. menciona, por ejemplo, al padre y a la madre. Claro, sí, sí, efectivamente. Ahí hay uno, de hecho es bastante interesante lo que estoy diciendo, pero igual lo vamos a ver más adelante. En todo caso, era como Mira, como decían los el profes, derecho de, adelantar el ganado ajeno. acá ¿No? dice, el derecho de transmisión es la facultad que tiene el heredero que acepta la herencia de aceptar o repudiar la herencia o legado que se refirió a su causante fallecido sin haberla aceptado o repudiado. Esa es la del profesor Ramón Sí, Mesa Barro. sí, está Esa excelente, es sí, la es que transmisión. es lo mismo, reitero lo mismo, o sea, para tratar de Claro, avanzar, que cuando nos toque ese tema lo analicemos, aún no es interesante, solamente una excepción a la regla general, a propósito de que se debe existir al momento de abierta la sucesión, ¿no? Y por tanto el derecho de transmisión sería una excepción a esa regla. ¿Ya? A propósito de eso lo estamos viendo. Bueno, el primer caso, finalmente las personas concebidas al abrirse la sucesión, ya ahí la regla, el artículo 74 del Código Civil dice que la existencia de la persona comienza al nacer, con toda la criatura concebida al tiempo de abrirse la sucesión puede suceder, ¿no? Los derechos que se le habían diferido, si viviese, permanecerán en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe.
Ya esa es como una regla y bastante interesante ahí. ¿Qué pasaría con el tema de la criatura concebida al tiempo de abrirse la sucesión, ¿no? Entrará en el goce de los derechos o no, dependiendo de si su nacimiento constituye un principio de existencia. Por tanto, ahí hay que estarse a las reglas que son las reglas de la concepción, ya que establece la regla de la presunción de derecho, finalmente esas reglas que están en el artículo 67-64, me parece. El concebido pero no nacido adquiere un derecho no eventual, sujeto que se produzca el nacimiento, ya lo sabemos, para establecer que la concepción se ha producido al tiempo de abrirse la sucesión, se debe aplicar la norma del artículo 76, que es precisamente la presunción de derecho que da como el momento de la concepción. ¿Ya? Eso es como importante a la hora de... Ya sabemos que esta regla, bueno, opinión personal, lógico, pero la regla, digamos, de esta regla romana, igual es como que ya no es tan aplicable en el sentido de que hay muchos adelantos tecnológicos que podrían delatar el momento de la concepción de una manera más definida. Personas cuya existencia se espera. Bueno, esa es la segunda excepción, ¿no? El artículo 962, inciso 3, dice que en este caso la asignación estará sujeta a condición de existir el asignatario, ¿no? Pero la incertidumbre no puede existir indefinidamente, ¿ya? Por ende, señala un plazo en que van a expirar, digamos, esta condición o una condición, no sé si decirlo como resolutoria, ¿no? Como que se acaban los derechos, solamente hasta 10 años. La otra excepción era con respecto a la asignación en premio de servicio importante. El artículo 962, inciso 4, dice que la validez de estas asignaciones se basan en el propósito del bien común. ¿Alguien entiende la asignación en premio de servicio importante? ¿Por qué sería una excepción al principiar, al nacer o al existir al momento de abrirse la sucesión? Es una condición, ¿ya? Es una condición que el testador y con respecto al propósito del bien común, deja como premio, por ejemplo, a quien encuentre la cura al cáncer, una cosa así. Y si bien, ahí señala cuál es el límite, el plazo que tiene, el plazo límite, que son 10 años desde la apertura de la sucesión, ¿ya? Pero, digamos, es la condición que impone en el testamento el testador, diciendo que deja tal cantidad de dinero para quien realice o logre un descubrimiento importante. Claro. Claro, efectivamente que la asignación, como dices tú, que finalmente no tiene un asignatario determinado, básicamente se sujeta a la realización del servicio, ¿no? Que va a determinarse a la persona del asignatario. No tiene relevancia que el asignatario haya existido al tiempo de abrirse la sucesión, lógico, de toda lógica, porque finalmente no se sabía quién lo iba a realizar. Luego están las asignaciones condicionales, que igual se vinculaban con la anterior, pero que también hacen excepción a la regla cuando la asignación está sujeta a condición suspensiva. Es también necesario que junto con existir el asignatario al momento de la apertura de la sucesión, exista al momento de cumplirse la condición, de toda lógica, ¿ya? Si fallece el asignatario antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno. ¿Ya? Ahí está el artículo 1078, inciso segundo, aplicando eso. Sucesores por derecho de transmisión. Este es me parece que el último caso de excepción a la regla dice relación con el artículo 962, inciso primero, dice la excepción es solo aparente ya que se está en presencia de dos transmisiones diversas, ¿no? El primer causante, ¿no? Y el transmitente y el que está transmitido. Esta regla es más bien una fiel aplicación de los principios generales que obligan al asignatario a existir al momento de la apertura de la sucesión. El transmitente debe existir, ¿no es cierto? Al momento de la apertura de la sucesión, del primer causante. Por su parte, el transmitido debe existir, por tanto, también a la apertura de la sucesión de su propio causante. Entonces, como también vuelve a repetir lo mismo. Ambos deben existir al momento de la apertura del causante.
Y después se cierra un poco de la existencia de la persona en ese momento y se pasa a la incapacidad de las entidades que no son personas jurídicas. El artículo 963 dice que las entidades que carecen de personalidad jurídica ahora no existen ante el derecho. Este artículo es una clara aplicación de la norma del artículo 962. A contrario sensu, toda entidad constituida en personas jurídicas, lógico que es capaz de suceder. ¿Ya? Sin embargo, también ahí hay una asignación también que se hace para la creación de una nueva persona jurídica, que la dice la norma del 963, inciso 1. ¿Ya? ¿Podría una persona, digamos, para la creación de una persona jurídica dejar una asignación en ese sentido? O sea, aquí esto es interesante porque aquí en este no existe persona jurídica. A eso me refiero porque es interesante. Se crea con la asignación. Personas jurídicas extranjeras. ¿Qué sucede con ellas? Dice, las personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las leyes de su país de origen están dotadas en Chile de personalidad jurídica sin necesidad de reconocimiento gubernativo. En cambio, se discute el estatus de las personas jurídicas extranjeras de derecho privado. Para algunos autores, estas personas no son capaces de suceder a menos que su existencia haya sido autorizada conforme al artículo 546. Bueno, acá estamos en presencia, lógicamente, si la diferencia de la persona jurídica extranjera es o no de derecho público. Si es de derecho público, va a estar dotada de personalidad jurídica en Chile, pero si no lo es, ahí ya no pierde ese estatus, ¿no? Va a tener que ser autorizada conforme al artículo 546. Incapacidades relativas. Acá están ya más determinadas a sujetos específicos y a situaciones específicas. La primera que menciona el condenado por crimen de dañado o ayuntamiento. La segunda, el confesor del causante. C, el notario, testigos y ciertos parientes suyos. Y acá aparece la primera, que sería el 964. Dice que afecta solamente al condenado a suceder a la persona con quien delinquió y no a otra persona. Es una incapacidad relativa, ¿no? Opera tanto la sucesión testada como la intestada. El Código Civil no define el delito de dañado ayuntamiento, ni tampoco el Código Penal. El antiguo artículo 36 llamaba hijos de dañado ayuntamiento a los adulterinos, incestuosos y sacrílegos, ¿no? Solo puedo entender referido al delito de incesto que castiga el Código Penal. O sea, finalmente se vincula al delito de incesto, ¿no? Condenado por crimen de dañado ayuntamiento. El requisito que debe mediar una condena judicial, ¿ya? Eso es como lógico de todo principio procesal y también de los principios constitucionales que están establecidos en cuanto a que tiene que haber un juicio previo, ¿no? El artículo 964, inciso 1, señala que la condena debe proceder de la delación de la herencia, ¿ya? Debe preceder, perdón. Pero el inciso 2 la extiende al que antes de la delación fuera acusado por delito si se siguiera la condena judicial. Oye, ¿ustedes conocen el dañado ayuntamiento? El, el dañado ayuntamiento no existe acá o sea, hace una referencia, digamos, pero No, no creo que... pero esto existió. Actualmente solamente Sí, sigue antiguo. vigente el incesto porque está tipificado en el Código Penal, pero el adulterio ya no, ¿ya? Y el sacrílego o el sacrilegio, ¿sabían a qué se refería? Son los hijos de los confesores, creo, ¿no? Hijos de eclesiásticos, ¿no? Me parece, ¿no? No estoy Claro, o muy sea, seguro. claro, yo le iba a dejar